Decía, en realidad, estos cambios son necesarios para efectos de poder interpretar la ley y el reglamento. La siguiente, Roberto, por favor. Nosotros en este temario del día de hoy vamos a mostrar el cuadro esquemático, las modificaciones generales, definiciones y acrónimos, manifestación de valor y su entrada en vigor, rectificación de pedimentos y fracción arancelaria, registro del esquema de certificación de empresas RECE, identificadores a nivel general y partida y su correcta aplicación, fichas de trámite, artículos transitorios y principales publicaciones y su correlación con el TEMEC, así como reformas de la Ley del Impuesto General de Importación, Exportación y Ley Aduanera. Siguiente, por favor, Roberto. Tenemos el tema del objetivo, es no analizar, yo creo que entender y comprender las modificaciones que son más relevantes y que de alguna manera nos ayudan a poder llevar a cabo el desarrollo de nuestras funciones día a día, las cuales se publicaron el 30 de junio del 2020 y su primera resolución, como les comentaba, se publicó el 24 de julio del presente año. Y es identificar estas reglas de carácter general. La siguiente, Roberto, por favor. Bien, este cuadro esquemático, este cuadro lo he presentado en diferentes exposiciones y solamente es un resumen donde vemos la comparación y la fecha de publicación de cada una de las disposiciones. El día de hoy, en cuanto a las reglas generales de comercio exterior, ahí aparece la fecha de publicación que fue el 30 de junio y entran en vigor prácticamente el 1 de julio y obviamente la primera modificación a la resolución que se publicó el 24 de julio y entra en vigor el 27 de julio. Como notarán, en el cuadro de la izquierda aparece ahí la ley aduanera con 9 títulos y la regla 7, reglamento 8. En la ley aduanera aparecen 21 capítulos y en el reglamento 26 y en las reglas 45. En las secciones 13, en la ley, en el reglamento 35, no aparecen secciones en las reglas ni artículos, pero en las reglas son 522 reglas, es decir, contra 255 artículos de ley y 249 del reglamento, nos rebasa la cantidad casi a lo doble o al 100%. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que estamos regulados por estas reglas de carácter general en materia de comercio exterior, que en realidad le disminuyeron el título y solamente son reglas generales de comercio exterior. Así aparece publicado. Entonces, como les decía, es importante que nosotros como actores de comercio exterior, actores principales, nosotros establezcamos ya como una disciplina diaria el poder leer el diario oficial, porque como yo les he dicho en cada exposición, para nosotros es importante mantenernos actualizados sobre las publicaciones que nos afectan en materia de comercio exterior. Indudablemente, las reglas que se publicaron el 30 de junio y la primera modificación no es la excepción. Entonces tenemos que irnos familiarizando con ellas para precisamente ir viendo el tema en ellas. No sé si me pueden ayudar a apagar sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. La realidad de las cosas es que estas reglas, siguiente, Roberto, por favor. Estas reglas establecen, en términos, el marco jurídico está establecido, obviamente en la ley aduanera artículo 144, pero las reglas en términos del Código Fiscal está en el artículo 33 del Código, fracción primera, inciso G. Lo que pretende la autoridad es precisamente estar en un marco jurídico legal y publicar de forma anual estas resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que van a establecer disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento y por supuesto que podamos entender, aunque a veces, les soy honesto, a veces no redactan adecuadamente y nos cuesta trabajo el poder aplicar cierta disposición, cierto artículo, cierta regla. Las reglas en realidad nos van a ayudar a ese cometido, ¿no? Y lo que les comentaba también, es importante que nosotros nos ha pasado en la práctica como sus agentes aduanales, que desconocemos a veces los acrónimos. Los acrónimos son siglas que van a dar a conocer a través del diario oficial en las reglas. Siguiente, por favor, Roberto.
donde manifiestan prácticamente el nombre de cada dependencia y sobre todo sus facultades, ¿no? En este caso, los acrónimos que se dictaron en este diario, bueno, se eliminan los domicilios de las siguientes administraciones generales, como es AGACE, AGAF, ACTI, AGGC, AGG, AGR. Y me van a preguntar, oye, Carlos, pero ¿para qué me explicas todo esto? Bueno, lo que sucede es que todos estos acrónimos vienen con la finalidad de que más adelante en las reglas, cuando son nombrados, ustedes puedan identificar a qué dependencia debemos de presentar qué promoción cuando nos afecte en ese sentido. Entonces, tenemos que entender esa parte. Y obviamente hay situaciones, como dice el artículo 33 del Código Fiscal, que pueden eliminar, modificar o suprimir reglas. Las reglas, fíjense que se publican porque es una práctica que normalmente tenemos en el día a día y por eso se van generando estas reglas, porque hay veces, muchas de las veces hay problemas para aplicar una ley o un reglamento en el sentido estricto de algún artículo. Y las reglas nos van a ayudar precisamente a poderlo interpretar. Pero cuando dejan de ser prácticas, entonces se suprimen o llegan a tener un cambio, se pueden modificar para adecuar en el día a día estas situaciones. Por ejemplo, ahí aparece en los acrónimos, en la fracción segunda de estas reglas, que se elimina el acrónimo e-firma, todos lo conocemos con la famosa firma electrónica avanzada, y obviamente por obvias razones quitaron ya la eliminación del Telecán y adicionaron también, que nos ha costado trabajo entender, la Fiscalía General de Justicia, en este caso de los estados, pero antes era PGR, en el caso de la Procuraduría General de la República, y PGJE. Hoy las dependencias les han cambiado a nombre de fiscalías. Es como en México, en la Ciudad de México, las delegaciones ahora son alcaldías. Una cosa similar, pero conforme a ley, pues debe de estar adecuado cuando se haga alguna promoción. Igual que la adición INDEP, que es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Es una institución, la verdad, que verdaderamente nos causa conmoción por el título, ¿no? Y esperemos que hagan bien sus funciones. La adición que se hizo en estos acrónimos es el TEMEC, que ya sabemos, pues, que es el Tratado de los Estados Unidos Mexicanos con los Estados Unidos de América y Canadá, y el SOIA, que es el Sistema de Operación Integral Aduanera. Ese se incluyó en la primera resolución, en el apartado 65 de los acrónimos en la fracción segunda. En realidad, el día de hoy, pues es un material que ya se les está poniendo en el chat de todos los cambios que ha habido hasta este 24 de julio en la primera resolución. Obviamente hemos omitido algunos títulos de estos cambios, porque, por ejemplo, no tiene mucho caso hablar de los agentes aduanales en este momento, porque son trámites que debe llevar el agente aduanal, sus mandatarios, para poder llevar a cabo sus funciones. Pero vamos a hablar de lo que realmente nos interesa al día a día, ¿no? A veces tenemos que presentar algún escrito y nos ha pasado por ahí, veo en el foro a la licenciada Francis Moyot. En realidad, en las aduanas anteriormente se promovían, la siguiente, por favor, Roberto, en las aduanas se promovía generalmente escritos libres y el escrito libre como tal, pues era un escrito que como quisiera uno lo pudiera hacer para presentar o solicitar algún cambio en materia de comercio exterior. Hoy en día nos definen a través de las reglas, precisamente en la fracción tercera, ¿a qué se refiere un escrito libre? Es aquel que reúne los requisitos establecidos en el artículo 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación, según corresponda, y obviamente también al artículo 19. ¿Qué quiere decir? Que ya un escrito libre como tal, pues ya no es tan libre, ¿no? Es decir, ya tiene que cumplir con las formalidades del artículo 18, 18A y 19 del reglamento, porque ahora en oficialidad de partes, que ya en todas las aduanas, inclusive en las administraciones generales o centrales de aduanas, ya no están dentro de las oficinas. Está una oficinita antes de accesar a la aduana, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, y ya no es aquella persona que nos encontrábamos para revisar ese tema, ¿no? Entonces, de alguna manera necesito revisar la situación de alguna forma para poder revisar que el escrito que estoy presentando ya no se trata de un escrito libre, se trata de un escrito que nos van a revisar en oficialía para saber si se cumple o no
con lo que establece el artículo 18, 18A y 19 del Código Fiscal de la Federación, donde vamos a anotar, pues obviamente, todos los datos generales, correo electrónico, teléfono, datos del asunto que estamos por promover, si es una contestación. Los anexos los revisan y van a decir, Carlos, pero eso no me interesa. En alguna parte del proceso, ustedes como actores de comercio exterior, se van a dar cuenta que es necesario conocer estos porque es para evitar pérdida de tiempo y sobre todo cuando los plazos están por vencer para hacer alguna contestación. De esto nos ayudan las reglas porque esto sería muy difícil que lo pudieran establecer en ley o en reglamento. Sin embargo, las reglas nos están ayudando precisamente a explicar cómo deben de contener estos escritos. Bueno, la resolución del TEME, que es una resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera y sus anexos. Estas definiciones están clavadas en la fracción tercera de esta. Y se elimina por obviedad, como les mencionaba, la franja fronteriza norte, que hablaba de la definición. En su material lo van a ver y ya no existe dentro de las definiciones esta situación. Igual en la fracción tercera se elimina el pago del esquema electrónico E5. ¿Por qué se está eliminando? Bueno, porque simple y sencillamente hoy las modalidades para el pago de las contribuciones se hacen a través del PESE o a través de línea de captura. En pocas ocasiones ya se utiliza este formato E5, más que para pago de derechos de algunos conceptos, pero la mayor parte de los pagos que se hacen en materia de comercio exterior se hacen a través de línea de captura y por consiguiente en las definiciones se elimina. Igual, la resolución del Telecan se elimina porque ya no está vigente, está el TEME, y son disposiciones que vamos a ir conociendo. ¿Y por qué empezar desde el principio? Porque simple y sencillamente debemos de conocer poco a poco cómo vamos a entender cuando se refiere a algún acrónimo que no entendemos. Al inicio de las reglas se establece la definición y el nombre completo de cada administración. Es algo simple, pero es algo muy importante. Como les comentaba, además del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, en la fracción primera, inciso G, ¿qué tiene por objeto? ¿Me puedes ayudar con la siguiente, por favor, Roberto? La siguiente. Prácticamente ahí lo que decimos es el objeto de que nos dé a conocer a través de estas publicaciones estas reglas, en la manera de que se nos faciliten poder entender lo que quiere decir la autoridad y obvio que nosotros poderlas interpretar. Recuerden que existen reglas generales de comercio exterior y reglas fiscales. Anteriormente estaban reunidas la publicación de ambas reglas y la verdad es que nos hacíamos una de conjeturas que no entendíamos. Afortunadamente la autoridad comprendió que no era lo mejor y dividió las reglas fiscales por un lado y las reglas generales de comercio exterior por el otro. Entonces, vale la pena que ya están agrupadas en 7 títulos, ¿no? Nosotros no tenemos que aprendernos las reglas, ni mucho menos los 7 títulos, pero podemos ubicarlas. Porque aquí mi colega Jorge Alfonso Fortier nos comentaba que no se trata de que nos aprendamos de memoria los artículos, las reglas, inclusive las fracciones que nosotros usamos, sino lo más importante es saber dónde buscar. Y presente el curso de hoy, esta charla de comercio exterior, es precisamente para que ustedes tengan el enfoque de poder ubicar. Sé que muchos de ustedes ya lo saben, otros no lo sabemos, entonces es importante comentar esta parte. También en esta misma regla 1.1, donde habla del objeto, alcance y aplicación de las reglas, habla de la eliminación del texto. Recuerden que siempre cuando entraba en vigor esta resolución, decía una leyenda que se dejaba sin efectos acuerdos, circulares y oficios y demás resoluciones de carácter general que se hubieran dictado en materia fiscal relacionados con el comercio exterior. Se eliminó esta leyenda. Sabemos que en términos del Código Fiscal tienen un año las disposiciones que se han publicado. Cuando entra una nueva, hay 2 opciones. O poder solicitar una renovación a ese criterio, si fuera un criterio. Nos pasa mucho con las circulares que emiten a través de nuestra confederación, pero que son negociadas con la autoridad para aclarar o definir cierto acto. Y muchas de las ocasiones pues tienen un año y se siguen aplicando.
Entonces, esto da lugar a que nosotros, cuando tengamos un caso que es comúnmente usado, tengamos el tiempo y sobre todo la atención para solicitar la renovación en ese sentido, ¿no? La siguiente, por favor, Roberto. Bien, la identificación oficial y el comprobante de domicilio, precisamente se eliminó esta regla para pasar a formar parte del anexo 1, la fracción primera, que por eso se recorren los numerales de las reglas. Esto por eso les decía que no tiene ningún sentido el poderse aprender de alguna forma las reglas, porque las reglas, en la medida que va pasando el tiempo y la práctica se va haciendo, pues no una ley, pero un acto cotidiano, pueden reformar, modificar o suprimir las reglas, y como en este caso, que hablaban de la identificación oficial, la suprimen y la mandan al anexo, en el anexo 1, y entonces se recorren las reglas. Entonces, la que yo me sabía, la 318, puede cambiar a la 319 o 317, dependiendo, o incluso estar pendiente si hay una eliminación. Y nos hablan también de una adición en estas disposiciones generales, de que ustedes conocen o han escuchado que viene un cambio importante en las agencias aduanales. Las agencias aduanales van a cambiar, como agente aduanal se van a incorporar a una agencia aduanal sociedad civil, y aquí nos hace la relevancia la resolución de que esas agencias aduanales, a través de sus representantes, van a tener que tener la e-firma de la agencia aduanal, no del agente aduanal, no de la persona física como tal, sino de la agencia aduanal como la e-firma del representante legal de una empresa. Así va a pasar en este caso y ya lo están indicando en la primera resolución. También habla de las consultas de información y solicitud de las copias certificadas de los pedimentos. Esta se modificó en la primera resolución, en la cual nos indica que todos podemos consultar los movimientos de nuestros pedimentos, y es importante que ustedes lo sepan, porque con eso se pueden dar cuenta de formar el archivo o el expediente electrónico. Ya lo habíamos hablado en un curso anterior de la formación del expediente electrónico. Entonces, para poder corroborar cuántas operaciones he generado en el 2020 o en el 2019, pues bueno, tenemos al alcance esta consulta de información de pedimentos para poderlo hacer y poder obtener de alguna manera el data sheet, que es realmente la relación de todas las operaciones que hemos generado, y con eso poner al corriente nuestro expediente electrónico. También habla de la eliminación en el texto. En las aduanas había una asociación civil, ¿no? En el cual, si cometíamos una multa, podíamos generar el pago de la multa en este momento con línea de captura o con una aportación a esta asociación para mejoras en la aduana. Entonces, también es como un dato solamente de conocimiento. La siguiente, Roberto, por favor. En la regla 122, todo esto es comentado porque al final no le puedo adicionar nada de lo que no está publicado. Y, por ejemplo, se modificó la estructura del texto en las declaraciones, avisos, formatos, modelos, instructivos de llenado y trámites oficiales del anexo 1, y están precisamente publicados el 24 de julio en la primera resolución. En el 1.2.2, la regla habla de la presentación de promociones, solicitudes o avisos sin formato. En este caso nada más modificaron la estructura del texto, no hubo mayor consecuencia. Y algo muy importante también que debemos de saber justamente es el horario y recepción de documentos. Siempre nos preguntamos con los abogados, Francis, por favor indícame a qué hora cierran la aduana para meter este escrito, o a qué hora cierran la Administración General de Aduanas para meter ese escrito. En esta regla establece ya, para los efectos del artículo 7 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, qué horarios van a presentarse y cómo lo van a hacer y en qué oficinas. Si quieren saber los horarios, ahí viene la regla 124 en la fracción primera. En este caso, de la Administración General de Aduanas, están en un horario de 8 a 2:30 de la tarde. Y tratándose de oficinas como en la aduana, por ejemplo, es de las 9 de la mañana a 6 de la tarde, excepto el viernes, que es de 9 a 3. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento también, nos hacen énfasis de qué horarios podemos presentar las promociones. Y, por supuesto, en la ventanilla única, ahí nos hablan de los horarios que la ventanilla, por supuesto, sabemos que está abierta a las 24 horas,
pero establecen en la fracción tercera precisamente los horarios donde se van a contemplar los plazos legales para poder hacer la recepción de esto. Y si yo lo hago después de ese horario, pues se va a acoplar a lo que comentan en esta fracción tercera, en el segundo párrafo. Entonces, también aquí vemos en la siguiente, Roberto, por favor, la regla 126, que es el registro de revocación del encargo conferido. Aquí es algo importante que les quiero comentar. Hemos tenido ya ocasionalmente con clientes, no le ponemos atención al registro y revocación del encargo conferido. Y en la regla 126 nos maneja la cantidad como personas físicas que podemos tener como máximo de encargos conferidos para la agente aduanal que tengamos. Nos hemos encontrado con clientes que pues a lo mejor no llevan un rol o no lo conocen, pero les han bloqueado las operaciones de importación-exportación porque el encargo conferido que está plasmado en estas reglas, en la regla 126, establece que para personas físicas son hasta 10 encargos conferidos. ¿Qué quiere decir? Que si yo presento 11 o 12, el sistema lo que va a hacer es que va a bloquear ese RFC y yo no voy a poder importar. Luego los errores de validación son un poco confusos en su contexto para saber de dónde viene ese origen. Yo les recomiendo que saliendo de este foro, revisen sus encargos conferidos cuántos tienen asignados para cuántos agentes aduanales. Y por supuesto, como personas morales, tienen hasta 30 encargos conferidos que puedan tener ahí, digamos que en la bandeja. Pero la verdad es que es un riesgo. Si no van a usar todos los agentes aduanales, pongan los que están usando actualmente, pero no lleguen a establecer el máximo. Personas físicas, recuerden, 10, personas morales son 30. ¿Por qué les digo esto? Porque al final del día, ustedes van a tener problemas de que les van a bloquear el RFC. Ya nos ha pasado en la práctica con clientes, hemos tenido que ir a hablar a la Administración General de Aduanas para explicar estas situaciones. Hemos presentado escritos para poder eliminar del portal de nuestro RFC esos encargos conferidos. Y es muy importante que ustedes revisen. Entonces, quedamos 10 para personas físicas, 30 para personas morales. Revisen ese tema, es importante que ustedes lo conozcan y que vean de dónde emana la cuestión jurídica. Es la regla 126. Siguiente, por favor, Roberto. Bien, el registro de revocación del encargo conferido es lo que le decía, la ruta de acceso para la aceptación, revocación. Ahí viene dentro del portal la ruta de acceso para poder eliminar los encargos conferidos y poder tener actualizado esa situación. Aprovechando esta regla, también es importante que vigilemos la vigencia de las e-firmas, sobre todo en este tiempo de pandemia. ¿A qué me refiero con el tiempo de pandemia? Bueno, que lamentablemente las autoridades no están trabajando al 100%, están trabajando quizá con un 50%, ya empezaron a trabajar, ya presentándose en las oficinas, pero por ejemplo, la Administración de Padrón de Importadores estaba trabajando desde casa. Uno o dos hacían guardia y la verdad es que si de por sí era complicado con el 100% del personal, pues teniendo uno o dos en la administración era complicado. Ya se empezaron a presentar, pero por la información que tenemos, no es el 100% del personal. Entonces, por ejemplo, la e-firma, para poderla obtener, si se les llega a vencer, hay que hacer una cita ante el SAT. Lamentablemente, no existen citas en este momento por lo de la pandemia. Incluso las áreas donde tienen el internet con las máquinas están cerradas. Les comento eso porque también es importante vigilar ustedes como actores de comercio exterior, la vigencia de las e-firmas y sobre todo el representante legal y no tener mayor problema. Otra cosa también importante, a pesar de que no es tema de estas reglas, lo más importante también es tener los sellos digitales también vigentes. Es importante tener los sellos digitales vigentes. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir seguir importando. Y ahora sí que aunado a esto, también comentarles, existen 46 causales de suspensión al padrón. Hay que vigilarlas, también hay que tener ese cumplimiento y no todas, o más bien muy pocas son de comercio exterior. Yo creo que un 60% o 70% son en materia fiscal. Entonces eso lo tienen que compartir ustedes
por supuesto, con su contador. Ahora que está de moda el Zoom, pues es importante que a pesar de que no se están presentando ustedes en las oficinas, ¿no? Es importante de alguna forma poderlo hacer, el poder tener vigentes esos y tener una carpeta donde tengamos. Por ahí hay una pregunta que salió de que si hay agentes aduanales con los cuales ya no trabajan, pues como para qué tienen el encargo conferido. Muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que es importante, no importa, a veces se nos van las preguntas y de repente salen en el momento, ¿no? Entonces, pues sí, te recomiendo, Rosa María, gracias, Rosa María Rivas. Sí es importante que se eliminen estos registros del encargo conferido de agentes aduanales que ya no manejan, porque lo que va a pasar es que vas a ir bloqueando y no te das cuenta porque tú presentas el encargo conferido y no te das cuenta antes de hacer el encargo cuántas tienes. Ahora con este tip que les estoy dando, es importante que ustedes de alguna manera se dediquen a vigilar encargos conferidos, la vigencia de la e-firma, las causales de suspensión al padrón de importadores que tienen que cumplir, compartir, por supuesto, con el contador estas 46 causales. Incluso la última, licenciada Francis, es complicada porque la verdad ahí ya la adicionaron en las últimas modificaciones donde dice que si tú haces alguna redacción con mentiras o falsedades, esa es una causal de suspensión. ¿Qué les quería decir con esto? ¿O qué les quiero decir con esto? Pues la verdad es que las reglas se hacen conforme a la práctica. Por eso les decía, esta adición de las causales de suspensión 46 fue porque han detectado dentro de esas promociones dentro del SAT que ha habido esas situaciones. Por eso es importante que hagamos todo bien. Un cliente me decía en una ocasión, oye Carlos, ¿y si modificamos esto? Pues ya eso de las maquilladas, decía Eduardo Reyes Leal, que eso ya se quedó en el pasado. Y ahora todo es electrónico y es en el momento. Es decir, si yo quería modificar algo, todo ya se consulta a través de plataformas de la ventanilla única, en las cuales viaja la información y aunque yo presente un documento digital, la autoridad valida y corrobora que la emisión de ese documento es lo correcto. Entonces es importante con estos tips, tome nota y no haya problema para que ustedes puedan detener sus operaciones de comercio exterior. Hablamos de la regla 129, que son las consultas de clasificación arancelarias. Nos decían en la práctica, oye, es que la única oficina de clasificación individual es Manzanillo. No sé, de verdad, han pasado los años y sí es una aduana muy, muy complicada e incluso tiene un portal que lo publican y que lo dejaron de publicar en la APUMAC, en la asociación, porque emitían criterios de forma independiente y el criterio que emitían ahí no era el mismo que el resto de las aduanas hacían. Algo muy extraño es porque supone que la ley del impuesto general de importación y exportación es la misma para todos, pero la interpretación es ahí donde varía. Si me están escuchando varios clasificadores que veo en el foro, se darán cuenta que a veces no es si la fracción está bien o está mal, más bien es la información proporcionada por ustedes, importadores o exportadores, que también entiendo que no es de parte de ustedes, que tienen que checar con la hoja técnica, con el proveedor, en la presentación también varía esa situación. A veces nos metemos en aprietos porque generalmente nos dicen, es que me urge, quiero que la saques hoy, va esta fracción y empezamos a ver y a veces se cometen los errores por la falta de información y sobre todo en la presentación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta regla 129 nos habla de que si hay alguna duda relacionada con la fracción arancelaria, podemos efectuar esta consulta. Sabemos que hay un identificador que es el AR, porque es una consulta arancelaria y la podemos importar si es susceptible de tomarse dos fracciones. Iría a la que tiene más requisitos y a la que paga más, de acuerdo al artículo 47 de la ley aduanera. Siguiente.